Que el Señor les bendiga en esta hora. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir la palabra. Quiero que en este tiempo me acompañe a orar. Gracias por la oportunidad que me da de llegar hasta su hogar, de poder compartir en este retiro virtual de nuestra casa. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me uses como un canal de bendición para ellos, Señor. Que esta palabra pueda llegar a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo suplico, Señor. Trae una palabra de restauración, una palabra de salvación, una palabra, Señor, que venga a fortalecer el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio en esta hora a la palabra y como podrá ver usted en la pantalla, yo le puse a este tema, Él enderezará tus veredas, y ya le voy a contar por qué. Según la palabra del Señor, o más bien el diccionario, dice que enderezar es del hebreo 34:74 y quiere decir estar derecho o parejo. Es enderezar, obviamente, es agradable, próspero o tomar el camino derecho, ser recto. Quiere decir que ser o estar recto o poner en orden. Yo no sé si en este tiempo hay cosas que tú aún no has puesto en orden. Hay veredas que hay que enderezar, hay que estar parejo. Cuando hay que estar parejo quiere decir de que estemos haciendo las cosas bien. Hay que tomar el camino derecho. Muchas veces nosotros consideramos que estamos caminando de manera adecuada, pero tenemos al Señor Espíritu Santo, el que nos dice a cómo caminar. Entonces, y cuando habla también de veredas, dice que es un camino muy transitado. Recuerdo que en el lugar donde vivía en algún tiempo, que eran caminos que no estaban como los que encuentra hoy usted, ¿verdad? Que va y hay calles asfaltadas, pero las veredas son angostas y no tienen ninguna vegetación, sino que la vegetación la tiene así al lado, ¿sí? Y a veces son con muchas curvas, dependiendo del terreno donde uno esté caminando. Entonces se ve esa diferencia, digamos, entre un camino recto y una vereda, ¿verdad? Una senda, ¿verdad? Y entonces, pero se aplana ese terreno porque es muy transitado. Dice también que figurativamente es como una caravana. Entonces hay lugares donde no hay caminos hechos, sino que son veredas que las personas, por transitarla continuamente, han hecho ese espacio que yo le acabo de mencionar, ¿verdad? Dice que es andar, que es caminante, que es un camino. Pero me llamó la atención que dice que es una costumbre. Entonces yo no sé, pero quiero preguntarte, ¿hay costumbres que tú tienes que enderezar? ¿O que tienes que, o veredas que tienes que enderezar tú? Caminos por los que has transitado. Dice, mire, son caminos muy transitados. Entonces dice que son maneras. Entonces yo te pregunto en esta hora, ¿qué maneras de vivir tienes? ¿Qué maneras de caminar tienes en tu vida? Dice que también es un paso, o también me llamó la atención que es un rumbo. Yo quiero preguntarle y que tú te preguntes a ti mismo en esta hora, ¿cuál es el rumbo de mi vida, verdad? ¿Qué rumbo lleva mi vida en este momento? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero extenderme, verdad? Porque a veces el rumbo de nuestra vida, porque la Biblia dice que hay caminos que para el hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Entonces también habla de sendero, de vereda,
de camino, de un curso, pero fíjese que también es de una conducta. Quizá tú me puedes decir, sí, hermana, pero yo soy cristiano. Sí, puede ser que sí, pero quizá tu conducta no es la que le agrada al Señor. Y en esta hora tienes que decirle, Señor, enséñame a cómo, porque una conducta es una forma de ser, ¿verdad? Cómo te expresas. A veces nuestra conducta es muy espontánea, ¿verdad? Y digamos, y expresamos quizá las palabras que se nos vienen a nuestra mente, y quizá no es una situación que pueda alegrarnos, sino que quizá pueda ser algo que nos comprometa, ¿verdad? Porque quizá te hacen una pregunta y como, yo no tengo pelos en la lengua, quizá dirá alguien por ahí, ¿verdad? Y entonces se expresa y dice, es que se me salió, ahora ya lo dije, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una conducta. Entonces hay conductas que se tienen que enderezar, como más adelante se lo voy a mostrar con la palabra. También habla de maneras, ¿verdad? Y ya le dije la manera de ser. Pero fíjese que me llamó la atención que también cuando dice veredas o enderezar, es dirigir la vista al frente. Su palabra dice que no debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Sino que debemos de fijar nuestra mirada en el Señor. Y eso es dirigir la vista al frente. Amén. Así que le voy a platicar de un personaje que me llama la atención. Fíjese que este personaje, si le podría poner de alguna manera, torció su vereda, ¿sí? Torció un poquito su caminar. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 11 y verso 2, ve aquí. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de un aspecto muy hermoso. Entonces, vea cómo en esta oportunidad el rey dice, y si usted lee el versículo anterior, dice que era el tiempo donde los reyes salían a la batalla. Y este rey no estaba en la batalla. Este rey se levantó y dice, no solo se levantó, sino que se levantó tarde, ¿verdad? O sea, pasó todo el día, toda la mañana, quizás le llevaron el desayuno a la cama. Igual solo quizás se dio un tiempo y se volvió a acostar, y de ahí le dio hambre y volvió a comer, pero de ahí dice, y se levantó de su lecho, y dice, y al atardecer, o sea que estaba dormido en la tarde, y se paseaba por el terrado de la casa, y no dice que los reyes andaban en la batalla. Entonces no tenía, o sea, se había apartado de la senda correcta, lo que el Señor le había trazado. Entonces, quiero que entonces usted sabe la historia y yo no se la voy a contar, pero sí le quiero expresar, bueno, usted ve que él la manda a traer, ella se da cuenta que resulta embarazada, ¿verdad? Él, para tapar la situación del pecado, infringe o más bien él manda a matar al marido de esta mujer, a Urías, lo manda a matar. Y entonces pasó todo ese tiempo de transgresión, pasó ese tiempo donde se le torció un poquito la vereda, ¿verdad? Y dice, y quiero que me acompañe usted allí en su Biblia, más adelantito en el capítulo 12 y verso 1. Y dice, entonces el Señor envió a Natán a David. Natán era el profeta, usted lo sabe. Y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y entonces le empieza a él a hacer como un relato, ¿verdad?
Y entonces le dice, pues el pobre tenía nada más que una corderita, ¿verdad? Una ovejita o ahí no sé cómo dirá su Biblia, pero solo tenía una, ¿verdad? Y entonces David se enojó, se enfureció y dijo, ¿quién es ese hombre, verdad? Entonces él le dice, pues ese eres tú, ¿verdad? Y entonces en el versículo 13 le dice, entonces David dijo a Jonatán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. En ese lapso que hasta que le dice en el versículo 13, dice que sintió arrepentimiento David de lo que había pasado, ¿verdad? Lloró, sabía que esta mujer estaba embarazada por el fruto de ese pecado, ¿verdad? Y entonces dice que la misericordia del Señor se manifestó a la vida de David y envió al profeta Natán a decirle en qué situación, por dónde se había torcido, ¿verdad? Y entonces en el versículo 20, en ese versículo 13, él le dice que el Señor le ha quitado su pecado. Seguramente él se arrepintió y le dijo, no morirás. En el versículo 20, más adelantito, acompáñeme usted ahí en la lectura, le dice, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y entonces esto sucedió después de que Natán llegó con David. Y entonces nació el niño, ¿verdad? Y entonces él se echó a llorar, dice que se cubrió de cilicio, que se arrepintió, que lloraba y que se puso en ayuno, ¿verdad? Pero cuando le dijeron que el niño había muerto, entonces él se levantó del suelo, dice, se ungió, seguramente dejó de comer, ¿verdad? Dejó de bañarse, dejó de limpiarse. Durante estaba ese tiempo compungido, porque a veces, hermano, hay personas que lamentablemente pecan y no se arrepienten o dicen, ay, sí, fíjese que pequé. ¿Pero qué? Pues sí, que pequé. Y entonces, pequé. Pero no hay un profundo arrepentimiento en el corazón que pueda venir de un cambio de actitud. Porque este hombre sí dice que él se echó al suelo, se cubrió de cenizas, ¿verdad? O sea, se vio el arrepentimiento. Quizás los que estaban viéndolo dijeron, pues qué raro mi señor, ¿verdad? Porque ahorita que su niño está vivo, está llorando, ¿verdad? Pero cuando le dijimos que se murió, se levanta, se baña, se cambia y pide comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios había pasado, no que pasara por alto, sino que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Por qué? Porque Él se humilló. Él le dijo, Señor, ten misericordia de mi vida. Y entró, dice que se cambió. O sea, tuvo un cambio de actitud. Y luego dice, entró a la casa del Señor. No llegó a su casa, ¿verdad? Sino llegó a la casa del Señor y adoró. Le dijo, seguramente, déjeme pensarlo, le dijo, Señor, gracias, Padre, porque me perdonaste, Señor. De verdad que, como decimos en alguna oportunidad, metí la pata, ¿verdad? Pero tú que eres el que endereza mi caminar, tú me estás ayudando en esta oportunidad. Y dice, después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Entonces vea la actitud de arrepentimiento de un hombre y usted lo puede ver cuando habla en los salmos, ¿verdad? Este hombre arrepentido y dice, sí, Señor, con razón, tú eres grande en misericordia. Y ahí deleítese usted leyendo los salmos. Y le pongo a este hombre, a Salomón, porque dice,
dice en el verso 24 del segundo libro de Samuel, capítulo 12, y David consoló a Betsabé, su mujer. Ya en este momento ya era su mujer. Y esto fue después de que el niño anterior había fallecido. Y dice, y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. Dice que le puso por nombre Salomón. Y Salomón quiere decir pacífico. O sea, Dios le mandó una señal de paz a su vida. Le dijo, bueno, tranquilo David. Fíjese que esto me llama la atención porque a veces hay personas que pecaron y Dios ya le perdonó el pecado y la falta que pudo haber cometido. Pero a veces la gente no se perdona a sí mismo. A este hombre, a David, Dios dice, le mandó una señal de paz, porque eso quiere decir. Y quiere decir feliz, quiere decir amistoso, bienestar y prosperidad. Y entonces, acompáñame aquí. Y dice, y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Otra vez usó al profeta Natán el Señor y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. O sea, el que le puso Salomón fue David, como quien dice, sí Señor, yo ya sé que tú y yo estamos en paz. Yo sé que tú me has devuelto la felicidad, que yo ya no puedo estar acusándome del pecado que cometí, sino que ahora de aquí en adelante busco mi amistad contigo, busco mi prosperidad y mi bienestar contigo. Seguramente así le dijo al Señor, pero dice aquí, y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Y cuando usted va a buscar qué significa ese nombre Jedidías, dice, muy amado de Jehová. Entonces vea que la misericordia del Señor se manifiesta a pesar de los errores que nosotros podamos cometer. Y entonces luego de estas experiencias que tuvo David, porque grandes experiencias, ¿verdad? Grandes experiencias de amor y de misericordia del Todopoderoso para su vida. Grandes experiencias le pudo decir, porque mire hermana y hermano, cuando nosotros vivimos por experiencia las situaciones, vamos a dar un consejo, como quien dice, bien fundamentado. Y también por la experiencia de aquellos hombres de Dios, por la misericordia que pudieron recibir, nosotros también podemos aconsejar, ¿verdad? Porque no vamos a llegar al extremo para decir, sí hermano, yo experimenté el pecado y así que Dios es perdonador. No, yo no lo estoy invitando a pecar. Yo le estoy diciendo y le estoy hablando de un Dios misericordioso, de un Dios todopoderoso que Él puede hacer algo en nuestra vida. Y entonces, como usted sabe, los padres y los hijos siempre se platican, ¿verdad? Y entonces seguramente, como dice Proverbios 3:5, ahí David aconsejó a Salomón y le dijo, mira hijo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Le dijo en otras palabras, mira pues hijo, antes de confiar en algo más o en tu propia prudencia, confía primero en el Señor. A veces, hermano, nosotros decimos, es que el Señor es todopoderoso y es cierto, y así es. Pero a veces nosotros primero confiamos en otras cosas que confiar en el Señor. Entonces, aquí es donde viene a relación el tema de lo que le he estado hablando, ¿verdad? No sé si empecé por el final o qué pasó, ¿verdad? Pero entonces Proverbios 3:5 le acabo de leer y en el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Y ya le dije que el camino es un andar derecho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero también si habla y dice, y Él enderezará tus veredas.
O sea que nosotros podemos estar caminando en caminos torcidos, en caminos que no le agradan al Señor, en caminos que no nos van a traer mucho provecho. Así que sigamos acá. Fíjese que quiero hablarle también de un hombre que se le torció un poquito el camino, ¿verdad? En Génesis 37:3, usted sabe, habla de aquel hombre, José. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Este hombre tenía preferidos, ¿verdad? Hablando de Israel, aquí le llaman Israel, ¿verdad? José era el mimado de su papá. Sí, yo no sé si usted tiene mimados, ¿verdad? O usted es el mimado, pero allí pongámonos a pensar qué está pasando. En el verso 13 dice, e Israel dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él les dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Entonces vea que el error de este hombre, o sea de Israel, fue que lo puso a supervisar a sus hermanos mayores, ¿verdad? Y ahí fue donde se dio toda la situación de que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Pero también ese mal momento le sirvió a José para enderezar sus caminos, y fue cuando reconoció a Dios en su camino y lo puso delante de él, ¿verdad? En lugar de llenarse de amargura y de rencor, porque en el Génesis 39:3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Entonces hubo un trabajo que Dios hizo. A veces nosotros nos creemos muy pirurri, decía el pastor ahí en la congregación, ¿verdad? Pero a veces nos creemos mucho del conocimiento que tenemos, de lo que tenemos en lo material, de lo que nos ponemos, de lo que somos, de cómo hablamos, del conocimiento que podamos tener, ¿verdad? Y entonces algo así me imagino que era José, ¿verdad? Porque quizá les enseñaba y le decía, mira la túnica que me hizo mi papi. A usted no les hace igual, solo a mí. Sin embargo, fue necesario que pasara este valle, que lo llevaran por muchas veredas, ¿verdad? Y en el Génesis, porque mire, al principio cuando dice que su papá le regaló una túnica a José, fue en el capítulo 37, pero ya en el capítulo 42:18 es cuando se manifestó. Imagínense cuántos capítulos tuvo que vivir, ¿verdad? Para llegar hasta el capítulo 42. Y José les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, porque yo temo al Señor. Aprendió entonces en ese camino torcido, ¿verdad? En esa situación por donde tuvo que caminar, o por esas veredas tuvo que caminar, y conoció de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces, aquí entramos a algunos caminos. Yo le voy a hablar de algunos caminos que por los que quizá podemos estar transitando, y algunos otros caminos que quizá nosotros tenemos que aprender a caminar en ellos. Y este es el camino de la necedad. ¿Conoce usted personas necias, hermano? Seguramente que sí. Y fíjese que Proverbios 9:13 dice, la mujer insensata es alborotadora. Pero no le estoy hablando de su mujer, sino que yo le estoy hablando aquí de una entidad. Por eso le puse camino de necedad. Dice, es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa, en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan
a los que van derechos por sus sendas, ¿sí? Entonces, usted y yo podemos estar caminando en sendas derechas, ¿verdad? Ya le expliqué, ¿verdad? En la conducta que le agrada al Señor. Pero quizá habrá algún camino, porque dice que se sienta a la puerta llamando a los que pasan. Vení, le llama y fíjese que fíjese que le hablaba que es una entidad, como lo estoy explicando en este momento, porque en la Biblia Martín Nieto dice la señora necedad. Fíjese, no le estoy hablando de una mujer ni de su mujer tampoco, ¿verdad? Sino dice la señora necedad. Entonces dice es alborotadora, es simple y no sabe nada. Usted sabe que la palabra dice que el simple todo lo dice, ¿verdad? ¿Sí? Y no sabe nada, o sea, es ignorante, ¿verdad? Entonces, la Biblia Jerusalén dice, doña necedad, ¿viste? Es chismosa de lo que le dije, ¿verdad? Todo lo dice, ¿verdad? Disculpe, le voy a decir esta palabra, pero aquí lo dice, si usted tiene por ahí el acceso a una Biblia Jerusalén, ahí dice, doña necedad es chismosa, estúpida e ignorante. Y cuando hablamos de un estúpido es de una persona tonta, ¿verdad? E ignorante. Entonces, mire, quiero relacionarlo también a Proverbios 15:21. Dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Entonces hay gente que se gloría en esas cosas que le acabo de mencionar, ¿sí? En el chisme, en la ignorancia, en la estupidez, ¿verdad? En hacer cosas insensatas. Y el insensato es aquel que no piensa lo que hace, ¿verdad? Y entonces dice en Proverbios 15:21, la necedad es alegría, o sea que este hombre que es falto de entendimiento, que es necio, se alegra con las cosas que hace, ¿verdad? Entonces, sin embargo, mas el hombre entendido enderezará su proceder. O sea que este camino es un camino torcido. Este camino es un camino por el que nosotros tenemos que dejar ese camino. Porque si en alguna oportunidad estas situaciones han venido a nuestra vida, sí, pero esa es para las mujeres. No. Yo por eso le dije que era una entidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos aparte de toda insensatez, que nos aparte de toda simpleza, que nos aparte de toda ignorancia. Sin embargo, debemos de pedirle, Señor, dame entendimiento para que yo pueda enderezar mi caminar. A veces tenemos que pedirle al Señor que nos dé gracia, porque a veces hasta las cosas, hasta nos pasan cosas tontas, ¿verdad? Y que nos puedan afectar porque anduvimos en un camino de necedad. No le pedimos dirección al Señor para actuar. No le dijimos, Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? ¿Te agrada el camino que voy a llevar? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? Es un buen tiempo para que usted y yo le preguntemos al Señor. Entonces, pidámosle hoy al Señor que nos aparte de todo camino de necedad. Sigamos entonces. Mire, el Salmo 119, 128, perdón. Por tanto, dice, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Entonces, mire, la mentira es algo que de verdad nos quita, nos aparta del camino de verdad, porque lo contrario de la mentira es la verdad. Entonces hay muchas personas que andan en camino de mentira. Usted y yo debemos de ser personas transparentes, ¿sí? Y pedirle al Señor de vivir nuestra realidad, ¿sí?
No vivir en un camino de mentira, donde quizá aparentamos una cosa y somos otra. No, debemos ser rectos delante del Señor, porque fíjese que también ahí mismo en el Salmo 119, solo que en el capítulo 29 dice, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme de tu ley, que nos va a enseñar a andar por caminos rectos, hermano. Es la palabra. Esta palabra es la que te tiene que decir a ti, no, por ahí no es. Porque a veces, no sé a usted, ¿verdad? Pero quizá en algún momento, usted como hijo, quizá sus padres le preguntaron, ¿y de dónde vienes? ¿De qué camino vienes, verdad? ¿De dónde vienes? Ay, vengo de tal lugar. Y quizá es mentira, ¿verdad? Entonces debemos de examinarnos y meditar en nuestras cosas, ¿verdad? De qué mentira hablamos, ¿verdad? A veces mentimos de lo que comemos, mentimos de lo que no hacemos, ¿verdad? Decimos que hacemos algo y quizás no es cierto, ¿verdad? Entonces, porque dice, por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. ¿Quién los estima rectos? El Señor. Si Él es el que nos enseña la rectitud, si Él es el que nos enseña el camino de la verdad. Y dice, y aborrezco todo camino de mentira. Fíjese que hay personas que son bien fáciles para mentir, pero tienen las mentiras me recuerdo de alguien, ¿verdad? En la punta de la lengua, como diría alguien por ahí, ¿verdad? Las mentiras. Y al cabo y viven en una mentira constante, porque no viven su realidad. Y al final del camino o en el transcurrir del camino te das cuenta de que todo lo que dijo o todo lo que creía vivir era mentira. No estaba haciendo eso. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que andemos en un camino recto de verdad, hermano. Mire otro camino. Proverbios 4:25. Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Le leí que cuando decía veredas era ir hacia adelante, ¿verdad? No desviarse, caminar recto. Dice, y dice en el verso 26, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Y yo le digo a usted en esta hora, fijémonos en qué camino estamos andando, mi hermano. Y dice, no te desvíes, verso 27, a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu camino, aparta tu pie del mal. Yo le diría entonces, apártate del camino del mal. Apartarse del mal es ser uno inteligente, porque ya le dije que el camino de la necedad es alguien que no tiene inteligencia, en otras palabras, ¿verdad? Como lo dice la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia también dice que el sabio ve venir el peligro y se aparta, ¿verdad? Entonces pidámosle, una de las cosas que le tenemos que pedir al Señor es sabiduría. Fíjese que hay personas que les gusta el peligro. Yo no sé cómo se llama ese deporte, si se le pudiera llamar. Yo le diría tontería, ¿verdad? A los que se suben por los techos y brincan y andan a la orilla de los edificios más altos y que de ahí, o los que se toman las famosas selfies, ¿verdad? A la orilla de un barranco para enseñar cuán hondo está el barranco y por eso se han caído, ¿verdad? Al precipicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas les gusta el peligro, ¿verdad? Y entonces hacen que estas situaciones sean como más emocionantes según ellos, ¿verdad? Y se arriesgaron sin razón alguna, sin que eso valiera la pena.
Entonces anduvieron o están andando por un camino que los puede hacerse perder, ¿verdad? Así les diría yo al que anda en el camino del mal, ¿verdad? Se arriesga, o sea, dice, por ejemplo, ¿verdad? A los jóvenes, mira, échate un trago, ¿verdad? No pasa nada. No, son atrevidos y entonces arriesgan su propia vida, ¿verdad? Sin ninguna razón, ¿verdad? Y eso hace que se pierdan muchas veces, porque algunos adictos empezaron así porque alguien les dijo, mira, dale un jaloncito a esto, ¿verdad? Y de ahí se perdieron, ¿verdad? Entonces, fíjese que a este tipo de personas que andan en este camino les hace falta pedir un espíritu de sabiduría, ¿verdad? Para poder caminar en un espíritu, con un espíritu de inteligencia, en un camino de inteligencia que más adelantito se lo voy a explicar. Entonces, apartémonos de todo camino de mal. Apartémonos de todas aquellas cosas que pueden causar peligro a nuestra vida. Y escuchemos, seamos humildes para escuchar un consejo. A veces nosotros les decimos a los jóvenes, no, por ahí no es la cosa. Te va a pasar esto o lo otro. Y entonces hacen como que si no le pusieron atención a uno, ¿verdad? Ya terminó. Y entonces se quedan así, ¿verdad? Y sin embargo, lo que pretendemos hacer es apartarlos de un camino de mal, de un camino quizá de muchos dolores. Quizá esos jóvenes que andan brincando de aquí a allá les han dicho, mira, tened cuidado, ¿verdad? No, es que eso me aumenta la adrenalina, ¿verdad? Me da muchas emociones, no. Y quizá en una de esas no calcularon bien y en lugar de irse para el otro lado se fueron para abajo, ¿verdad? Entonces, apartémonos de todo camino de mal. Mire, aquí hay otro camino. Es el camino de impiedad. Dice Ezequiel 3:19, pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú has librado tu vida. Entonces creo que cuando habla del camino impío o del camino del impío, ¿verdad? O del camino de impiedad, habla de aquella persona. Dice la Biblia que hay muchas situaciones de los impíos, ¿verdad? Y usted sabe, quizá ya lo tiene de memoria, ¿verdad? El impío pide prestado y no paga, ¿verdad? ¿Pero por qué? Entonces el impío hace cosas pero que ya planificó. Sí, pues pidió prestado, pero ya planificó en su corazón. Entonces yo hago y después llego, le digo que ya no tengo trabajo y entonces ya no pago. Y entonces me dice, pues te voy a meter a la cárcel. Pues métame, ¿verdad? Como yo no le firmé nada, ¿pero por qué? Porque ella planificó andando en el camino de impiedad, ¿verdad? Pero dice, pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado su vida. Si en alguna oportunidad tú quizá te sientes mal porque le dijiste a alguien, no, mira, ese no es el camino correcto, pues tú ya libraste tu vida, como dice la palabra, ¿verdad? Pero porque a veces el impío no se vuelve de su camino. Amén. Déjeme hablarle de ahora sí, de algunos caminos que debemos pedirle al Señor que nos ayude para caminar en ellos, ¿verdad? Y este es el camino de justicia. Quizá no les separé cuáles eran los caminos, los malos y los buenos, ¿verdad? Pero aquí le voy a mencionar algunos. Cuando usted busca camino en la Biblia, dice que menciona los caminos como unas 800 veces, ¿verdad? Sin embargo, yo le estoy mencionando algunos de ellos, ¿verdad? En el Salmo 5:6 dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre
de sangres y engaño abominará Jehová. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Entonces cuando usted lee todo el Salmo 5, y yo creo que ya le mencioné algunos versos ahí atrás. Y entonces dice, yo quiero andar en el camino que tú me has de enseñar, ¿verdad? Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Tenemos que buscar el camino de la justicia. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos y endereza delante de mí tu camino. Pidámosle al Señor, Señor, si he caminado en camino de injusticia, tú condúceme por la senda de la justicia, porque ya ves tú, hermano, que los que hablan mentira, que el hombre que daña a los demás, ¿verdad? Andan en camino de injusticia. Sin embargo, nosotros procuramos el camino de la justicia, ahí donde está el justo. Y no dice su palabra, ¿a quién correrá el justo? ¿Sí? Y será levantado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que caminar en el camino de la justicia que es Él. Y en Isaías 45:13 dice, yo lo despertaré en justicia y enderezaré sus caminos. Enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces un camino que tenemos que pedirle al Señor es el camino de la justicia. El justo te compró a ti y a mí. Él dice que fue a la cruz, fue a la muerte de cruz para hacernos justificar a nosotros por medio de su sangre. Entonces es bueno que en esta hora, si tú andas en caminos equivocados, dile, Señor, endereza mis caminos. Hazme volver a los caminos del Señor. Amén. Dice que hay otro camino y es el camino de la santidad. Y este camino es en los que todos un día vamos a vivir, pero también lo podemos disfrutar en este tiempo. Isaías 35:7 dice, la tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas, en la guarida de chacales, su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará en él, sino que será para que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Entonces, mire, yo le hablé del camino de la necedad y dice que ahí no van a haber necios. Entonces nosotros tenemos que procurar el camino, andar en el camino de la santidad, dejar toda necedad, dejar toda impiedad. Dice que el inmundo no transitará por ahí, dejar toda inmundicia. ¿Por qué? Porque el santo y el limpio nos está llamando a que nosotros seamos santos, dice su palabra. Sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros tenemos que caminar en el camino de la santidad. Y más adelante ahí en el verso 9, dice, ahí no habrá león ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán ahí, sino que por él andarán los redimidos. Usted y yo fuimos redimidos. La sangre de Cristo nos redimió. Nosotros podemos andar en esos caminos. Y dice, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Y mire, en este camino usted ya vio todas las cosas que mencionan ahí. Ahí no van a haber cosas malas. Esta cita está mostrando que habrá un camino de santidad donde Dios nos guardará y no nos acechará bestia feroz.
Y si andamos en ese camino, no nos encontraremos tampoco con los necios ni con los inmundos, porque ahí no caminarán ellos. En ese caminar no vamos a encontrar cosas malas, pero eso lo debemos de procurar. Digámosle, Señor, Señor, por favor, encamíname por un camino de santidad. Usted y yo, lo más importante en este tiempo es decirle, Señor, yo quiero ser santo. Yo no quiero andar en caminos que a ti te desagradan. Y Dios nos va a guardar porque en esos caminos tú puedes decir, necesito caminar más en los caminos de santidad, quitar todas estas cosas que le acabo de mencionar de nuestra vida y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a caminar en el camino de la santidad. Mire qué más. Dice que hay un camino de inteligencia, Isaías 40, 12 al 14. ¿Verdad? Yo ya le hablé del camino de la necedad y le dije que eran los faltos de entendimiento, los tontos, ¿verdad? Pero dice que hay un camino de inteligencia. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con su balanza. ¿Quién guió el Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó el conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Entonces podemos decir que nosotros podemos andar en el camino de la inteligencia, porque ¿quién es este del que mencionan en este versículo sino el Señor, el que nos puede dar inteligencia? Porque fíjese que mire, hay dos tipos de personas que son atrevidos, ¿verdad? O que les podríamos llamar insensatos en algún momento, que son los niños y los insensatos, ¿verdad? Sí. Mire, ¿por qué? Porque, bueno, quizá los niños que ya crecieron un poquito, pues no tanto, ¿verdad? Aunque ellos que no tienen mucha inteligencia, le puedo decir, ¿verdad? Fíjese que un niño anda experimentando, ¿verdad? Va y mete los dedos en donde conecta usted su televisor, ¿verdad? Y le puede dar un toque eléctrico, ¿verdad? Porque ellos están investigando, ¿verdad? Pues a ellos quizás sea comprensible, ¿verdad? Pero sin embargo, las personas que son insensatas son personas que no deben hacer algo porque está advertido que no lo deben de hacer. Sin embargo, lo hacen, es lo que yo le digo, ¿verdad? Le dicen, no hagas esto, no. Y entonces eso es andar por el camino de la insensatez. Pero fíjese que a veces nosotros como cristianos, yo no le estoy diciendo que usted no sea inteligente. Sin embargo, hay un espíritu, dice, que le debemos pedir a Dios, que es un espíritu de sabiduría, para que nos haga inteligentes, ¿verdad? Porque fíjese que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Dice la palabra del Señor que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces a veces nosotros caminamos en caminos equivocados, ¿verdad? Entonces debemos de pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es el camino que debo seguir? Porque a veces más de alguna persona me ha hecho esta pregunta, ¿usted qué cree que será el propósito de Dios para mi vida? Pues andar en un camino de santidad, ese es el propósito. Si tú te has preguntado, ¿cuál será mi propósito? Andar en un camino de santidad, andar en un camino de inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí la sabiduría de Dios se va a manifestar a tu vida y te vas a decir cómo caminar. También hay otros caminos, hay caminos de paz, hay caminos de inteligencia, ¿verdad? Hay muchos caminos que podemos encontrar en la palabra.
Sin embargo, Dios en su infinita misericordia le podemos decir, Señor, yo quiero andar en ese camino de inteligencia, y ahí se te va a manifestar quizá el camino también de la salvación. No te voy a hablar de él, pero es cuando tú te encuentras con el Salvador, cuando el Señor te da la inteligencia para saber, este es el camino en el que debo de andar. Si en alguna oportunidad tú has pensado cuál será el camino para mi vida, el camino es Cristo. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Dios te da la inteligencia para saber cuál es el camino en el que debes de andar. Entonces, y ese se llama el camino de la salvación, ¿verdad? Fíjese que también podría ser que alguien que no anda en el camino de la inteligencia no puede administrar su hogar, ¿verdad? O las finanzas de su casa. O no puede manejar lo que necesitan en su casa, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle, Señor, yo quiero andar en el camino de la inteligencia, donde tú me vas a marcar el lugar. Mire, cuando por ejemplo, antes habían mapas, ¿verdad?, para llegar a ciertos lugares. Ahora hay muchas formas de llegar, ¿verdad? Usted solo pone su teléfono inteligente y dice, quiero ir a tal lugar, y entonces le marca la ruta a seguir, le marca el camino a seguir, ¿sí? Y hasta le dice en cuánto tiempo va a llegar usted a su destino, ¿verdad? Y ahí le va hablando, dependiendo de la voz que usted le ponga, o un español o una mujer, o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces le va hablando y le dice, estás a punto de llegar a tu destino, ¿verdad? Pero entonces ¿sabe quién te dice a ti y a mí? Por el camino por donde debemos andar, la palabra del Señor. Esa te va a marcar la ruta a seguir para llegar al destino a donde queremos llegar. Ese camino de inteligencia es un camino espiritual, ¿verdad? Donde Dios te va a dar una inteligencia espiritual y te va a decir y te va a hablar, y quizá te pueda decir, no, el camino por donde estás andando no me agrada. Y quizá en esta oportunidad Dios le está hablando a alguien y te está diciendo, el camino por el que estás andando no me agrada. Busca el camino de la inteligencia y yo te voy a marcar la ruta a seguir. Y para terminar, un camino de paz. Isaías 59:7 dice, mire lo que dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. O sea que hay, como le estoy mencionando, otros caminos, mire, pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Nosotros, usted y yo, debemos de pedirle más en este tiempo que nos dé sendas de paz por donde transitar. Porque cuando hay pensamientos de iniquidad, pensamientos de destrucción, pensamientos de aquellas cosas que no conocen al Señor, son caminos tortuosos, le podría mencionar yo entonces, que corren al mal, que se apresuran a derramar sangre inocente. Y cuando le hablo de estos caminos, es el camino de la paz. Dígame si en este tiempo no hay mucha gente que ha dejado este camino de la paz. Es las plagas o esta enfermedad que se está viviendo en este momento, quizá le ha quitado la paz a muchos. Quizá sin embargo, la palabra del Señor se está cumpliendo. En Lucas 21, 25 y 26 dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra.
Angustia entre las naciones. Dígame si no las naciones se han angustiado con esta plaga que hay, ¿verdad? Y dice, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, mire, estas plagas, no solo está siendo físico esto, sino que también hay algo que está afectando las almas de las personas, ¿verdad? Y una de las plagas o de las situaciones que vienen es el miedo. Mire, usted va a algún lugar y no se le puede acercar a alguien, ¿verdad? Porque luego lo ven raro y dicen, no va a ser que me contagie, ¿verdad? O usted mismo quizá en alguna oportunidad lo hizo, ¿sí? Y entonces de esas situaciones, ¿verdad? Muchos van a tener incluso miedo de relacionarse con los demás, ¿verdad? Por miedo a contagiarse, ¿verdad? Y en este tiempo las naciones también están con miedo de lo que les pueda suceder. Sin embargo, usted y yo tenemos que pedirle al Señor que derrame sobre nosotros paz. Porque fíjese que cuando alguien tiene paz, lo puede reflejar en su rostro, ¿verdad? Ay, qué paz se le mira a usted, ¿verdad? Usted no está afligido, ¿verdad? Y yo en alguna oportunidad le digo a alguien, bueno, pero es que ahora ni nos podemos ver el rostro, ¿verdad? Si estamos sonriendo o no, ¿verdad? Porque andamos con el tapaboca, ¿verdad? Y entonces solo porque se ve que uno está sonriendo porque se le achinaron los ojos nada más, ¿verdad? Pero de ahí más nada, ¿verdad? Pero si el miedo ha llegado a tu casa y no puedes andar en este camino de paz, debes de decirle, Señor, yo entrego todo miedo, ¿verdad? A tu vida, porque Él es el camino de la paz. Él es nuestra paz. Fíjese que por ejemplo, quizá hay muchas personas que en este tiempo tienen miedo porque desde pequeños les inculcaron el miedo. Los dejaron quizás solos en alguna habitación o les hicieron, o los padres mismos los asustaban. Es que ya va, oí, ahí viene el que les decía, ¿verdad? El coco, el no sé qué, ¿verdad? Pero entonces debemos de sustituir todo miedo por caminos de paz. Así que en esta hora yo le pido en el nombre de Jesús que venga esa paz. La Biblia dice que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida. Que le podamos decir, Señor, tú eres mi paz. Y hay un coro que dice, Cristo es mi paz. Y Él ha roto todas mis cadenas. Entonces, Él es mi paz, dice. Entonces, dígale, Señor, tú eres mi paz. Y con esto termino. Orando por usted, para que los caminos que a partir de hoy usted transite sean caminos de inteligencia, caminos de paz, sin miedo, sin temor. En el nombre de Jesús, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Yo vengo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, rogándote y suplicándote, Padre amado, por aquel que ha reconocido que ha caminado en senderos torcidos, en veredas que no están derechas, Señor. En veredas que no te agradan, Señor, en caminos que no te agradan, Padre. Yo en el nombre de Jesús vengo exhortándote, amado hermano y hermana, a que endereces tu caminar, a que le digas, Señor, aquí estoy, Padre amado. Yo quiero que hoy me conduzcas por caminos de inteligencia, caminos de sabiduría, caminos de paz, Señor, donde vengas a quitar todo miedo de los hogares, de las personas, de los adultos, de los niños, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a mi vida en el nombre de Jesús. Padre, yo ministro esta palabra, Señor, a cada corazón y te ruego, papito amado,
que venga, Señor, a traer paz a cada corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y déjate ministrar por la palabra y por el Señor. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a ministrar tu vida en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos todo miedo, Señor. Reprendemos toda angustia en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por cada vida, por cada persona, Señor, que me está viendo. Por favor, envía, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu para que puedan caminar en la verdad que eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos pronto.